la estadística con ausencia del contexto, parece que estuviéramos trabajando una ciencia muy abstracta. Y realmente si nosotros ahora podemos hablar del vínculo que tiene la estadística con el mundo, es muy fuerte. Sí, como lo mencionas, creo que gran parte de la transformación del docente es acercar a los estudiantes al propio medio, al que ellos sean los encargados de trabajar con de sacar los datos, de entender los datos y sobre todo darle una interpretación a los datos. No lo vamos a lograr si no sacamos a los estudiantes de las aulas y los ponemos en relación con el mundo, con lo inmediato que tienen a su alcance. De esa manera, creo que la concepción estadística, el pensamiento estadística, tendrá que ir por otra forma. Pero creo que la gran responsabilidad, me contagias tu tranquilidad acerca del manejo estadístico y del entendimiento de las gráficas. Sin embargo, aquí todavía nos preocupamos por ese uso de las gráficas. Pero creo que gran parte de la responsabilidad está en nosotros como docentes, que estamos frente al aula, es acercar a los jóvenes a esos datos, que sean ellos los encargados de sacarlos del ambiente, del contexto, con problemas que realmente les interesen y que sean de relevancia para el propio desarrollo más adelante de los jóvenes y que se tengan que enfrentar a un mercado laboral en donde la estadística va a estar presente en cualquiera de los ámbitos en donde están. Blanca, te cedo la palabra. A mí me parece en tu propuesta de actualización docente, ya tú estás manejando más este tipo de cuestiones. Nos estás proponiendo más que el contenido, más que los conceptos, más que ver esta conceptualización formalizante de la estadística. Y en tu artículo en particular dices que los profesores cambiaron sus imágenes. Cambiaron las imágenes, esta imagen formalizante que tenían sobre la estadística, lograron cambiarla a través de ese no fue curso, esta formación continua docente, no fue un curso, fue yo creo que toda una capacitación, no una capacitación tampoco, una formación docente que fue acompañada de ti en diversos momentos a los docentes. Y mencionas también que estos cambios no se dieron en la misma forma ni en el mismo momento para todos los profesores. ¿Nos podrías profundizar un poco sobre ello, ejemplificarnos en qué momento notaste cambios para un profesor o para otro? ¿Cómo fue esa diferencia que se dio entre un profesor y otro? Claro que sí. Muchas gracias de nuevo, Blanca, por esa pregunta. Me apasiona mucho hablar de esto porque es como contarles qué fue lo que pasó en la investigación y darles más detalles de lo que hicimos. En esta investigación les puedo contar la transformación de dos participantes. Uno de ellos en el artículo es Zaida. Zaida era una profesora con 13 años de experiencia, mientras que Juan era un profesor que solo tenía 1 año de experiencia en la enseñanza de la estadística. Entonces ya solamente con la experiencia de los profesores ya hay una gran diferencia en las condiciones iniciales con las que ellos llegaron al curso. Por ejemplo, la profesora Zaida ya después de haber padecido tantas dificultades, después de haberse enfrentado de formas tan diferentes a sus cursos, a sus diseños, a sus planeaciones, a la implementación de la clase, ella tenía unos elementos diferentes, mientras Juan con 1 año de experiencia apenas estaba explorando qué era eso de enseñar estadística. ¿En dónde radica de pronto las diferencias en el vínculo con el programa de formación? En el compromiso. Y esto es sustentado de pronto con la teoría con la que nosotros estamos trabajando. Los diferentes modos de afiliación logran vincular a los profesores de diferentes formas.
Entonces el compromiso es uno de esos elementos que logra digamos, captarlos y mantenerlos ahí trabajando sobre esa necesidad. Por supuesto, pues la condición de Zaida, por sus tensiones, por haber tenido que padecer todo este tiempo la enseñanza de la estadística sin sentirse muy tranquila, sin sentirse muy segura, de pronto eso fue una herramienta que la catapultó digamos, a trabajar más profundamente sobre estos asuntos de la enseñanza de la estadística. El caso de Juan, por el contrario, él estaba como más enfocado en conseguir actividades que le pudieran ayudar a él cuando fuera al salón de clase. Entonces se ve pues que son como dos historias muy diferentes y la transformación de ellos fue absolutamente diferente. ¿A qué te refieres, Lucía, con que fue totalmente diferente? ¿En qué sentido fue diferente ese cambio? Entiendo, Juan, los dos tenían diferentes historias de vida, los dos veían, uno buscaba actividades, la otra profundizar en algo que ya había dado. Al final, cuando ellos lograron modificar sus imágenes que tenían sobre la estadística, ¿qué fue lo que observaste que en ellos había diferencias en cuanto a que sí se vinculaban, se tendrían que haber vinculado con su historia de vida, pero no, ¿en qué sentido fue diferente esa enseñanza, es lo que lograron captar en esa actualización docente que tú promoviste, que tú guiaste, que tú dirigiste? Bueno, por ejemplo, en Zaida fue muy evidente que ella ya estaba buscando sus propias investigaciones para llevar al aula de clase. Ella ya incluso al final del programa de formación, ella incluso nos llamó en una ocasión y nos dijo: tengo un problema. ¿Será que con este problema que yo estoy percibiendo en mis estudiantes podría diseñar una actividad que ellos pudieran desarrollar empíricamente? Y en efecto, el problema que ella proponía era la ciberdependencia de los estudiantes, que ella en su curso casi que tenía que hacer unos 10 minutos de reflexión antes de la clase para que los estudiantes pudieran vincularse a la clase y estuvieran un poco alejados de esa dependencia. Entonces, a partir de ese problema, que era un problema real, contextual, que era de los estudiantes, a partir de allí se pudo hacer un diseño didáctico. Y esto todo fue iniciativa de Zaida. Juan, por ejemplo, no llegó hasta ese nivel. Juan todavía estaba en el momento en el que para él era suficiente hacer un portafolio de actividades que pudiera desarrollar en el aula de clase. Entonces, sí hay gran diferencia en la forma en la que ellos se vincularon, y como lo narró muy bien Blanca, pues cada uno trae al programa de formación lo que es a partir de sus historias de formación previas, y también lo que es de acuerdo a esa experiencia como profesor que ha tenido. Y en este caso, pues pongo el caso de Zaida y de Juan porque fueron dos casos muy extremos. En la mitad de esos dos casos tenemos otras ejemplificaciones, pero yo creo que estos dos nos logran ilustrar esa gran diferencia en la transformación. Sí, y nos dan una idea muy fuerte de lo que tú mencionas, que es compromiso, como esa diferencia en lo que significa compromiso, o lo que tú vinculaste con cómo iniciaste esta pregunta, con la diferencia de compromiso. Son muy reveladoras los dos ejemplos que nos das, como realmente la historia de vida influye mucho, no nada más la historia de cómo ellos aprendieron estadísticas, sino también su propia experiencia docente, cómo el programa de formación los ayuda a desarrollarla. Muchas gracias, Lucía. Gracias, Blanca. Nuevamente, referencia al mismo artículo que mencionas sobre esta parte de las prácticas, nos revela que seguimos siendo los docentes
los que impactamos en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, la tarea que yo decido exponer en la clase para que mi estudiante aprenda, de alguna manera va a impactar en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, en tu investigación nos dices que encontraste una serie de diversas tareas que los maestros utilizaban, sin caer en la parte de los porcentajes de cuál es la mejor y cuál es la que impacta más, porque seguiríamos otra vez manejando los datos solamente por los datos. ¿Cuál de las tareas con las que se inicia sería la más adecuada para que los estudiantes aprendieran? Entiendo, como lo mencionas, que seguimos impactando en el aprendizaje de los estudiantes, pero más allá de iniciar con un problema, de aquello que a mí me gusta, aquello que yo manejo, aquello en la que yo soy buena, eso trato de llevarlo al estudiante y que de alguna manera eso pues va a impactar en el propio aprendizaje. ¿Cuál sería la forma de iniciar, de que llegáramos a los estudiantes en su aprendizaje? Aquí también podríamos tener un dilema, porque hay muchos profesores que piensan que a los estudiantes hay que proponerle un abanico de tareas que estimule diferentes posibilidades en su desarrollo. Sin embargo, ahorita el artículo del que Isabel está hablando es un artículo que yo escribí en el 2014 y aunque no ha pasado mucho tiempo, yo ya soy otra persona 3 años después. El artículo a mí me sigue gustando como un ejercicio investigativo, pero yo ahorita tengo una posición muy diferente. Entonces, si miramos a ese artículo de 2014, yo sigo sintiendo que las tareas que más le permiten a los estudiantes desarrollar ese pensamiento estadístico son esas tareas que los desafían a ellos con preguntas en las que tienen que mirar al mundo empíricamente. O sea, preguntas como las que narra el artículo, en la que los estudiantes solamente tienen que aplicar una herramienta algorítmica para encontrar un valor, o que tienen que hacer un gráfico, pero un gráfico que no está vinculado con ningún propósito. Yo creo que no le ayudan mucho al estudiante en el desarrollo de ese pensamiento estadístico. Por eso insisto que de pronto aquellos problemas que le ayudan al estudiante a mirar la estadística como una herramienta para pensar el mundo, o situaciones que parten de una pregunta estadística, que los estudiantes tengan que tener, digamos, esa obligación de ir y recolectar datos y de analizarlos empíricamente, podrían ayudarle a los estudiantes a tener un pensamiento estadístico y más herramientas estadísticas también para desarrollar esas formas empíricas de la estadística. Entonces, insisto que ese tipo de preguntas ayudan mucho a los estudiantes y también a los profesores, porque finalmente el asunto de la enseñanza no es únicamente del profesor, también el estudiante y profesor se constituyen mutuamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, cada que hablamos de enseñanza hay un aprendiz también allí. Gracias. Definitivamente es importante la relación que existe entre lo que yo decido dar del aprendizaje para los estudiantes, la actividad que yo elijo y sobre todo ese gran reto que nos manejas en el trabajar a base de preguntas, que cuestionemos a los estudiantes de algo cercano a ello. Podemos decir que está relacionada nuevamente, tenemos que tener en consideración ese gran reto de relacionar la teoría con la práctica. Blanca, adelante. Fíjate que a propósito de esto que tú mencionas, Lucía, también hemos visto que la enseñanza ha estado muy alrededor de prácticamente del manejo y organización de los datos, pero por sí mismos, o sea, los datos vistos como números en los que se tiene que operar, de los que se tiene que sacar alguna medida, pero sin un contexto.
Entonces, esto ha contribuido en muchos niveles educativos a que la estadística sea vista como una enseñanza relativamente fácil. Es decir, muchos profesores piensan que dar estadística es algo fácil porque todo lo que tienen que hacer es ese manejo de datos prácticamente aritmético, algunas veces geométrico, cuando tienen que calcular tareas como las que tú nos mencionaste en tu artículo, que tienen que hacer el diagrama de círculo, y el gran problema es encontrar el ángulo de cada sector circular. Entonces se convierten como en problemas que están fuera de la estadística, con manejo de datos, pero sin contexto. Entonces, ¿cuál sería el principal requisito para que el docente dé ese cambio necesario para fomentar y o fortalecer la cultura estadística dentro de su clase? Yo insisto que ese gran cambio es asumir el contexto como un aliado en la enseñanza de la estadística. El contexto realmente es fundamental, y aquí yo retomo pues las palabras de Paul y de Danny Benzi, que hablan sobre la importancia del contexto. O sea, la estadística no puede prescindir de su contexto. O sea, hay muchas ciencias en las que sí se puede prescindir del contexto, pero la estadística no es una de ellas. Casi que nosotros, acudiendo aquí al famoso artículo de Wiley Fancourt, o sea, la estadística se trabaja es en la esfera de ese contexto. Entonces, uno de los asuntos que yo resaltaría aquí sería, digamos, hacer conscientes a los profesores de esa importancia de ese contexto, para que los datos tengan sentido, para que los análisis tengan sentido, para que ellos puedan ir y regresar del contexto a ese mundo estadístico, a ese mundo de la matematización de la estadística. De lo contrario, seguiríamos, como bien lo ha dicho Blanca, en ese, digamos, círculo vicioso de trabajar formas y representaciones gráficas que no logran vincular al estudiante con el mundo. Entonces, resalto pues que es como volver al contexto y reconocer el contexto como un punto clave que es capaz de vincular esa realidad del mundo con lo que se ve en la escuela, porque de otra forma los estudiantes podrán empezar a pensar que lo que se ve en el mundo de la escuela es un asunto muy diferente a lo que se ve en el mundo real. Así lo ha reportado, por ejemplo, Arthur Baker en uno de sus artículos muy interesantes. Él trabajó con estudiantes de preparatoria, y los estudiantes estaban muy bien formados en estadística. Pero cuando iban al mundo laboral a usar todas esas herramientas estadísticas, ya no eran capaces de usarlas. Entonces Arthur Baker se preguntaba, ¿qué es lo que está pasando con los estudiantes que no logran hacer ese vínculo de la estadística con el mundo? Y es precisamente por eso, porque estamos enseñando una estadística que no se conecta con el mundo. Al mismo tiempo que enseñamos una estadística que se vincula con el mundo, también lo que hacemos es hacer un poco más compleja la clase, un poco más difícil. Vincular el mundo con los números, decir, bueno, los datos no son números, sino son contextos, es algo que no tiene sentido por sí mismo, sino tiene sentido dentro de algo en lo que se está desarrollando. Entonces también hace mucho más complejo el trabajo de un profesor, lo hace más pero al mismo tiempo también lo hace más interesante, y hace más interesante precisamente, como tú lo mencionas, Lucía, su clase de estadística. No sé,
Bueno, sí, a mí me gustaría comentar algo al respecto. Creo que es importante lo que mencionas, el relacionar los datos con el contexto y llegar a los jóvenes, sobre todo para que le den una interpretación a lo que están haciendo. Creo que ir más allá del manejo de los datos es importante. Algo que podemos enseñar a los jóvenes es cómo les hacemos que ellos sean críticos en cuanto a tomar unas decisiones acerca de lo que están trabajando. Creo que eso es importante. Sin embargo, pues no tenemos una asignatura que nos ayude y nos diga cómo decirle al estudiante cómo tomar decisiones, cómo interpretar, cómo hacerle. Creo que es parte de lo que el estudiante tiene que ir aprendiendo a lo largo, pero somos nosotros los que tenemos que hacerle llegar esa relación, el cómo analizar esos datos, que no se quede en solamente el manejo de los datos algorítmicos, como decía Blanca hace un momento, calcula la media, la moda y la mediana y hasta ahí llegó, y eso no es estadística. Y como bien lo decía, a veces pensamos que dar estadística es cosa fácil. Creo que debemos de cambiar un poquito esa forma de pensar. No es nada fácil para nadie dar el manejo de los datos. Creo que debemos de ir un poco más allá. Blanquita. Bueno, yo creo que pasamos a la siguiente parte de la sesión, Lucía, que es, no sé qué te parezca, Isabel. Claro, sí, me parece bien que empecemos con la serie de preguntas que ya los participantes han hecho llegar. Ajá. Sí, yo quiero comenzar con una pregunta que me pareció muy interesante. Déjenme encuentro el grupo. Y que es precisamente también una que a ti te pareció muy interesante, Lucía, que es la referida, la que nos hace Nicolás Sánchez, estudiante del doctorado de Cicata, en la línea de didáctica de la estadística, y bueno, él nos dice que es un gusto para él participar en esta sesión, más aún cuando se centra en un tema que entendemos que él también tiene en común. Él hace 3 preguntas. De estas 3 preguntas me voy a concentrar en una que dice: considerando que la mayoría de los profesores planifican muchas veces con base en el texto que presenta varios sesgos, ¿sería posible, aun cuando sería complejo, que los profesores en su proceso de formación continua modifiquen esa práctica a lo más, logren ser capaces de analizar aquella información que de esos documentos emana? Sí, como lo menciona Blanca, a mí también me llamó mucho la atención esa pregunta. Y la razón es porque casualmente estamos terminando un escrito sobre una tesis de maestría de un estudiante que trabajó sobre libros de texto de estadística. Y los hallazgos de él fueron alarmantes. ¿Qué encontró él estudiando textos de 5º grado de estadística? Él analizó las tareas que los libros de texto le proponían a los estudiantes. Él analizó 261 tareas en 7 libros de texto. Y lo que él encontró es que de esas 261 tareas, solo habían 3 que promovían un pensamiento reflexivo. El resto de tareas en estos libros de texto de 5º grado eran las que hemos hablado: calcule la media de estos datos, calcule la moda de estos datos haga una representación gráfica, pero el contexto está absolutamente ausente. Entonces, la pregunta que hace Nicolás es bastante pertinente aquí. Claro, si nosotros estamos teniendo problema con lo que aparece en los libros de texto, seguramente también ese es un llamado para nosotros, para empezar a pensar otro tipo de libros de textos o otro tipo de materiales educativos, porque seguramente los que tenemos ahora se están quedando cortos en todo ese trabajo de desarrollo de pensamiento estadístico que nos está exigiendo como los nuevos movimientos educativos. Seguramente también tendremos que empezar a pensar actividades y otro tipo de materiales educativos que sí sean capaces de vincular ese contexto con el mundo del estudiante.
En este momento pues se me está ocurriendo que también esa sería una forma de llegar a más docentes. Los libros de texto son el material del cual los profesores sacan sus actividades propiamente dichas, son como su herramienta, es su apoyo. Y como bien dices, tenemos que comenzar a pensar en proporcionarles otro tipo de apoyo, otro tipo de materiales que los ayuden a reflexionar más sobre lo que es la estadística, que llegarían máximamente. Dudo mucho que el libro de texto por sí mismo